tío, disculpa, sé que llego un poco tarde, ¿vale? Pero sí, nos vamos ahora y acabamos de sobra, ¿vale? Vamos, vamos. Que sí, que enseguida llegamos. Bueno, pues estamos aquí ya en el... Y vamos a probar bloques que sean difíciles, los más difíciles, y a fallar, probar cositas nuevas. Vamos dentro. Y estocada. Ahí la tenemos. Bueno, pues como te he comentado, el cometido de hoy son bloques dificilillos. Este es un amarillo. Te amplío la graduación. Ahí la tenemos: blanco, verde, azul, amarillo, rojo, negro. Y como todos son cazos, es más que nada para probar sensaciones como este saltito, mira. ¡Ojo! Y el top con suavidad. Aquí tenemos otro amarillito, pero en este caso sin visualizar. De vez en cuando me gusta probar bloques sin ver qué es lo que voy a mover, para simplemente sentirlo y jugar con lo desconocido. Fíjate en la cadera y en la rodilla. Y trato de subir, pero no me convence. Trato de sacar mi propio método, un poco koala. Vuelvo a subir el pie y una mano arriba. ¡Pa! Pero no me acaba de convencer, porque también escalar es algo que tienes que hacer con cierta soltura y belleza, ¿vale? Y cuando bajo, tengo esa cara de voy a volver a intentarlo. Intentarlo más suelto, esta vez ya subiendo completamente la rodilla, ahí lo ves, que va mucho más fácil para la mano. Y lo demás ya es un paseo. Todos son romos por ahí, romos por allá, pero con muy buen agarre. Este pie, ahí, que se clava perfecto, y un top rápido porque ya la habíamos hecho. Y ahora subimos un grado, entramos en los rojos y también en el parkour. Este tipo de bloques se me dificultaba mucho e invertí un tiempo ingente en que fallar fuera lo raro. Y mira aquí como ahí engancho con derecha, lo mantengo con tensión y lo demás es bastante más fácil. Subo un dinámico, ahí izquierda, derecha para parar la fuerza. Y después es inclinarse a la derecha para hacer bueno ese romo. Ahí estamos, subo al top, respiro un poco, busco ese pie. Pequeñísimo, pero suficiente, junto manos, top, muy bonito. Y este rojo es muy curioso porque es de ese tipo de bloques que te descartan al primero o segundo movimiento. Y esa complicación era en este balanceo, que tenías que ir de la primera presa a la segunda y me ves, ¡hop! ¡Fua! Y después subir mano, subir talón y continuar. Lo curioso es que se me resbaló ese talón y no lo volví a hacer, se me pasó completamente. Y aunque vuelvo al roco, lo intentaré de nuevo y ya lo acabaré, que también parece bastante fácil. Y bastante fácil era, pero ese talón estaba untado en mermelada, se me volvió a resbalar ya la segunda. Ahora lo hinqué bien y sí que pude subir. Y traté de buscar un pie, pero está muy lejos. Y continué por las manitas y dije, oye, salto. Y era como salto, mira, ¡buah! Casi me caigo, pero logré 2 manitas y top. 3 presas y un volumen. Con eso ya se ha montado este bloque. Y es un bloque de pensar, porque cuando vas al dinámico después tienes que mantener esa tensión. Aquí me resbalo, pero después tampoco ves lo que hay abajo. Y este pie, dije, uy, qué bueno es, qué bueno es. Pero estoy pensando y dije, espera, aquí no hay un buen pie. Entonces nada, tuve que subir y tras varios intentos arreglármelas para liberar esa mano izquierda y poder sentarme. Esa fue mi solución. Y después ya me doy así la vueltecita, mira ese pie, ahí la vueltecita, con la mano donde sea, me siento. Ahí reemplazo una mano y con ese pie reemplazo la otra mano. Y ahora sí, top con la puntilla de los dedos. Precioso. ¿Ves? Este rojito, a diferencia de los otros, es muy de equilibrio. Y descubrí de la peor manera que ese top necesitaba un cepillado. Así que a cepillar, ¿no? El inicio es muy divertido, porque empiezas sin manos y tienes que estirarte hasta ahí, esa presita. La tocamos con los dedos, pim pam. Y después ya sí, apoyarte en la pared, empujar un poquito y al menos mi método por envergadura
fue el de ir directamente a esa pizza. Tenemos un segundito, si nos posicionamos bien. Ahí. Después derecha ese romo, que es malísimo, pero oye, está en una buena posición. Subimos, izquierda. Otra izquierda, ¿qué será? Demencial, porque era muy mala ahí la pierna empinochada. Casi me caigo ahí. Pero logré subirlo. Y ahí el top sin el pulgar, juntamos manos y con suavidad. Y ahora bajaremos un momento al amarillo, pero por esta coordinada que me fascinó. En este intento no atiné con el pie derecho, entonces hubo una aproximación. Ahí la ves. Y cuando la logré ya solo era cosa de juntarlo todo y tras varios resbalones, aquí lo logré. Lo demás ya eran cazos. Algo dificultoso quizás esta zona intermedia en la que no habían pies. Entonces tuve que utilizar ahí la pared para subir. Y llegamos al top con 2 manos y sin miedo, que es un amarillito. Lo que no es un amarillito es este bloque negro. Este bloque es tan sumamente complicado que el anterior día, tras hacer 1000 pegues, acabé frustrado y no grabé nada. Pero hoy he vuelto para darle otros 1000 pegues y a fuerza de fallo y repetición, que salga este pegue. Y me sostengo en ese empeine y en esa punta de luna. Pero es solo un bloque, así que quita esta música y ponme algo más dicharachero. Por ejemplo, date aquí cuenta de cómo solo me agarro de las puntas, que es el punto donde mejor puedes hacer fuerza. Después continúas con ese talón y aquí la mentalidad es de no te caigas. No te caigas porque ya has hecho lo más complicado. Aquí intento, por ejemplo, subir esa mano izquierda, pero no alcanzo. Entonces me reposiciono y a la segunda, ahí sí que llego. Después subo la pierna izquierda a la puntilla y el pie derecho al volumen. Y ahora simplemente es equilibrio tras un descansito. Respira, respira y equilibrio. Mano 1, mano 2, llegas, top. Y la verdad, este bloque me duró más de 20 minutos grabarlo. Así que estuve muy satisfecho y ahora mucho más de poder enseñártelo. Mira qué carita. Te lo dije, lo haría. Y mientras me seco las manos estilo gallina, te confieso que este bloque rojo es mucho más complicado que el anterior negro. Para que te hagas una idea de cómo funcionan los grados, que son muy subjetivos y debes de probarlo un poquito todo. ¿Y por qué es más complicado? Porque este es de tensión. Es decir, de un buen posicionamiento y de fuerza en ese buen posicionamiento. Si no, mira mi cara. Aquí te explico que lo voy a seccionar por partes para que sea más digerible. Así que vamos a por ello. Nos acercamos con otras presas para continuar el bloque donde lo dejamos. Problema, que continuar es también muy complicado. ¿Ves? Así que vamos a darle muchos pegues desde diferentes posiciones a ver qué sale. Aquí, por ejemplo, no tenía fuerza. Y sin fuerza no hay visualización que valga. Aquí ya un poquito mejor, pero ese pie izquierdo me hizo fallar completamente. Así que descansé un rato y me preparé para el último pegue, que es este de aquí. Un pegue ya sin piel para manos, pero un pegue bastante más eficiente. Mira aquí cómo cambio esa mano derecha, como empujo, pero el pie se me resbala. Y ahora sí, hemos fallado. Meta conseguida. Lo que queda ya es descalentar para recuperarnos mejor y dormir calentitos y recordarte que el mejor entrenamiento es el que se puede repetir al día siguiente. Escala bien y con cabeza. Ten un buen día. Hasta luego. Hey, veo que sigues por ahí. Pues te voy a regalar este dinámico solo para ti. Te digo la resolución entera. Solo disfruta.